Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta primera lección del tema 1, que es la aproximación al concepto de filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, como aproximación al concepto de filosofía, antes de entrar un poco en materia y eso, ¿qué podemos entender como filosofía? Bien, pues según las distintas escuelas, hay tres concepciones importantes que tenemos que tener claras antes de empezar. La primera de ellas es entender la filosofía como un saber que aborda cuestiones que no pueden ser objeto de otras disciplinas. Es decir, se ocupa de estudiar cosas que la ciencia, por poner, o la fe, ¿de acuerdo? No suele explicar. Bien. Segundo apartado, segunda cosa que se puede ocupar de realizar. O que se la define como a veces como una ciencia suprema, porque en ella se engloban el resto de ciencias como por ser el origen del pensamiento científico, ¿de acuerdo? Científico, crítico, como es el origen la filosofía, pues se pone como este pensamiento supremo, comillas, ¿vale? Y por último, y una concepción que está como actualmente muy de moda, es la filosofía como una actitud crítica sobre la forma de conocer la realidad o las cosas. Bueno, esto surge desde el comienzo ya simplemente con el paso del mito al logos, como ahora pasaremos a ver. Muy bien, pues vamos ya a comenzar. Bien. Tenemos primero, o como primer punto, tenemos que encontramos la filosofía, la relación con cuatro apartados: etimología, características, división y dónde nace o origen, podríamos haber puesto perfectamente. Bien, pues ¿cuál es la etimología de nuestro término? La etimología de nuestro término viene, como ya vimos en clase, del griego. Bien, viene del griego. Y esa etimología que viene o proviene del griego consta de dos palabras: filo y sofía. Bien, filo y sofía. Bien, esta terminología del término, bien, ¿qué nos hace o qué nos quiere decir? Filo significa básicamente amor y sofía significa sabiduría. Por lo cual, filosofía se puede entender como amante de la sabiduría o amor a la sabiduría, o ya cada uno aquí ya interpreta un poquito a su gusto. Bien, muy bien, vamos a pasar entonces a lo que sería la parte de las características. Bien, perdón. Bien, tenemos las características por aquí y tenemos tres características que podemos definir como principales o fundamentales. Bien, o la primera de ellas es que es un saber racional, un saber sistemático y un saber crítico. ¿Qué significa que es un saber racional? Un saber racional es que su característica principal es que utiliza la razón para llegar a los enunciados que realmente quiere llegar a formular. Un saber sistemático es que sigue una metodología, un método concreto, pero sobre todo el hecho de que lo que quiere hacer es hacer como una explicación global sobre todo el mundo, toda la naturaleza, todo lo que es o existe. Bien, y por último tenemos que es un saber crítico, en el sentido en que se encarga de criticar todo, es decir, incluso a sí misma, es decir, coge cualquier cuestión y la pone en tela de juicio, la critica, la examina hasta la profundidad. Bien, bueno, pues tenemos la etimología primero, bien, luego tenemos esas características por aquí, y ahora vamos a pasar a el lugar donde nace. Bien, ¿dónde nace la filosofía? Pues nace en la Jonia en el siglo VI antes de Cristo, y lo hace de manos de este señor de aquí, de Pitágoras de Samos.
¿Por qué se considera que Pitágoras de Samos es el que inicia o comienza con la filosofía? Básicamente porque es el primero que utiliza como ese nombre que hemos visto al principio, esa etimología de filósofo, es Pitágoras de Samos el primero que la utiliza, y también porque es el primero que va a intentar hacer una explicación racional sobre el mundo, ¿de acuerdo? Va a hacer lo que llamamos el paso del mito al logos. Bien, ¿qué es el paso del mito al logos? Bien, pasar de la mitología al logos. ¿Qué significa? ¿Vale? O cómo la entendemos, este paso del mito al logos. Bien, la mitología se puede caracterizar por tres cosas principalmente que podemos entender son tres cosas, ¿vale? Uno primero son los relatos que utiliza, que suelen ser de tipo fantástico. Luego que los autores de estos relatos son desconocidos, ¿vale? Y luego por último que son de carácter acrítico. ¿Qué significa acrítico? Significa que no se ve si son verdad o no, simplemente se asumen como verdaderos y ya está, sin ningún tipo de crítica. No es, por ejemplo, como la religión, por ejemplo, en el caso de la religión católica, que tiene la teología, que hace un análisis sistemático, crítico de los propios textos, de la historia, de la propia fe. Esta mitología no tendría mucho que ver en ese sentido con la propia religión, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Bien, que aparte estos mitos generaban una forma de vivir concreta, ¿vale? Sobre todo orientaba una especie de magia, ¿vale? De acuerdo, existía una cosa que no aparece en el libro que se llaman los misterios, no me acuerdo del nombre, ¿cierto? Bueno, da igual. Bueno, estaban los oráculos y luego un tipo de misterios que eran como una iniciación religiosa a unos cultos mágicos, a Baco, bueno, a distintos dioses, ¿de acuerdo? El Seleucid, es que no me acuerdo cierto el nombre. Bien, es igual. Bien, pues utilizaban la magia y los oráculos. Bien. Muy bien, pues de aquí se va a producir lo que llamamos un paso del mito al logos. Con esta mitología se va a pasar de repente, no se sabe cierto por qué, o se postulan básicamente tres teorías distintas, las cuales la primera van a decir, oye, aquí ha pasado un milagro, ¿vale? Lo categorizan de milagro. Otra dicen que es una evolución, es decir, que es lógico que del mito se llegue al logos, es decir, a través de una evolución. Y luego tenemos una tercera opción, que no es ni un milagro ni una evolución, que esa tercera opción que tenemos sería básicamente que ha sido por motivos culturales y económicos. Bien, esas tres opciones se presentan como los causantes o las causas de ese paso del mito al logos. Muy bien, pues una vez que tenemos esto más o menos visto bien, vamos a ir a un concepto que me interesa bastante que examinemos. Bien, vale. Y es este concepto que tenemos aquí. Es una frase de Platón que lo que viene a decir que es la filosofía es la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza. Bien, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que la filosofía es la búsqueda, ¿vale? Es decir, la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza, es a través de un análisis o usando la razón de una manera sistemática y crítica, vamos a intentar descubrir qué es la verdad, el bien y la belleza. En concreto, cada una de las tres. Pero es que las tres, como veremos en metafísica, realmente no pueden ir separadas, van unidas intrínsecamente. Bien, entonces Platón va a definir la filosofía como esta búsqueda, este anhelo, ese asombro que es necesario para la filosofía para realmente poder generar un saber filosófico. Bien, pues una vez que tenemos ya esto, vamos a pasar al último punto de esta lección,
que es precisamente esta parte de aquí, que es este esquemita, que vamos a resumirlo porque en el libro no se exige tanto y yo creo que tampoco es necesario aquí volvernos locos. Vale, entonces, en el libro, ¿qué aparece? Así podemos profundizar un poquito más. Nos aparece primero la metafísica, ¿bien? Que la metafísica es el estudio del ser en cuanto que es, ¿vale? Como esto supongo que no lo entiende nadie, ¿vale? Incluso a mí mismo a veces me cuesta un poco entender, supongo que en toda la profundidad el término. Vamos a ver de dónde viene. La metafísica, igual que el término de filosofía, viene del griego, ¿vale? Viene de una palabra griega, ¿vale? Que viene de metafísique, ¿vale? La crea Aristóteles. Bueno, ahora pondré por aquí un titulillo de esos ahí, Aristóteles con sujeta. Pues la crea Aristóteles y lo que trata esta ciencia, lo que significa es meta, que significa más allá, y físique, que significa básicamente física o naturaleza, o physis, naturaleza, entonces es más allá de la naturaleza. ¿Qué viene a decir, básicamente? Que es, según pone aquí, la parte de la filosofía que se ocupa del ser, es decir, de las propiedades, importante esta palabra, entendemos lo que son propiedades de todo lo que es o existe, es decir, se ocupa de toda la realidad. El estudio del ser en cuanto que de todo el ser, de todo lo que existe, de todo lo que, toda la realidad, independientemente de lo que sea, ¿vale? Luego ya intentaremos descubrir con esa diferencia entre ser, existir, bien. Entonces muchos categorizan esta rama como realmente la más importante de la filosofía. Luego tenemos por otra parte tenemos por otra parte lo que es la lógica. ¿De qué se encarga la lógica o el saber lógico? Muy bien. Pues el saber lógico se encarga sobre todo de hacer un análisis de las estructuras lingüísticas para saber si esa formulación es realmente correcta o incorrecta. A ver, me explico. Coge el lenguaje y cuando tú haces una afirmación, ves si realmente la forma en la que tú has hecho esa afirmación realmente es lógicamente válida. ¿Qué pasa? Que si tú haces una afirmación que no es lógicamente válida, seguramente puedes cometer muchos errores, en plan falacias, caer en absurdo, caer en contradicciones. Entonces la lógica es la disciplina filosófica que se encarga precisamente de esto, de ver y estudiar esas estructuras para realmente saber cuándo un enunciado es realmente verdadero o falso en la estructura, ¿vale? No se encarga de saber si lo que dices es verdad o no, sino de la estructura, de la propia forma de crear el lenguaje, las palabras. Luego tenemos otra disciplina, la epistemología, que básicamente lo que se encarga es intentar descubrir, buscar cómo conocemos la realidad, es decir, intentar ver cómo realmente conocemos el mundo, cómo lo percibimos, toda esa parte de conocimiento de la realidad. Eso es lo que se encarga básicamente epistemología, o también lo podemos llamar teoría del conocimiento, que es básicamente lo mismo, ¿vale? O similar. Bien, luego tenemos por otra parte lo que es la ética, ¿vale? La ética es el saber filosófico que se encarga del actuar humano, es decir, qué hace el hombre, cómo actúa, los comportamientos que realiza y sobre todo de esos códigos morales, o sea, de ver los códigos morales del hombre, pero no solo de ver códigos morales o de poner códigos morales, sino de usar precisamente la razón a través de un uso sistemático y crítico de la misma para realmente ver si esos códigos morales son correctos, por qué son correctos, justificarlos, fundamentarlos, todo esto de lo que realmente se encarga la filosofía. Muy bien. Y luego, por último, tenemos la parte de la estética, que en cierta manera se relaciona bastante con el arte, pero más que con el arte, porque con el arte sería realmente filosofía del arte. La estética es como algo más grande aún, ¿bien? Porque abarca lo que es la belleza en sí, o sea, todo lo que sea bello, los sentimientos
de belleza, el sentimiento, pues ese asombro del que llama Kant, eso, no me acuerdo cierto del término, pero es como cuando ves algo realmente hermoso, que te llama la atención, que te traspasa el alma y te quedas así como, Dios, qué pasada. Eso es como ese sentimiento estético, esa conexión con la belleza, es algo que te eleva el alma y te deja como anonadado, sin palabras. Eso es lo que un poco se intenta hacer la estética. No solo eso, más cosas, pero una de las cosas así interesantes. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí ya tenemos más que suficiente para la clase de hoy o este vídeo, así que nada, simplemente si tenéis alguna duda o lo que sea, ya sabéis, preguntar, consultar, lo que haga falta.